Veamos el siguiente problema. Dice así: un balón es pateado desde el suelo. La magnitud de su velocidad inicial es 20 metros por segundo y el ángulo que forma el vector velocidad inicial con el suelo es de 30 grados. El balón eventualmente vuelve al suelo. Despreciando el rozamiento del aire, calcule la distancia desde el punto de lanzamiento del balón hasta el punto en el cual vuelve al suelo. Bueno, vamos a hacer entonces un esquema del problema. Entonces, vamos a suponer que este es el suelo, el que aparece ahí. Y este es, digamos, nuestro balón. Está en cierto sitio del suelo. Bueno, ¿qué esperamos? Que el balón tome esta trayectoria una vez es pateado desde su posición inicial. Tenemos que escoger nuestros ejes. Entonces, podemos escoger el suelo como nuestro eje X y también escogemos la posición inicial del cuerpo como 0. Entonces, convenientemente escogemos el eje Y de tal manera que caiga en la posición inicial del suelo. Con eso vamos a tener un vector de posición inicial 0i más 0j. Entonces, este es nuestro eje Y. El problema nos da una velocidad inicial. Nos dice su velocidad inicial, la magnitud de su velocidad inicial. Recordemos que la velocidad es un vector, es de 20 metros por segundo y el ángulo que forma el vector velocidad inicial con el suelo es de 30. Entonces no nos da las componentes de la velocidad inicial explícitamente, sino que nos dan su magnitud y su ángulo. Con eso las podemos hallar. Entonces la velocidad inicial, o sea, el vector b en t igual a 0, tiene una dirección de 30 grados y su magnitud es 20 metros por segundo. ¿Qué más nos dice el problema? Pues nos dice el problema nos dice que nos habla del suelo, es decir, cerca a la superficie terrestre. Sabemos que cerca a la superficie terrestre, entonces vamos a tener una aceleración de menos 9.8 en dirección J si no existe, digamos, alguna otra fuerza que mueva el balón o la pelota. Dice acá, despreciando el rozamiento del aire. Eso significa que la única fuerza posible, o la única aceleración en este caso posible, es la aceleración de menos 9.8 en dirección J. Entonces es un dato que también nos dan. La aceleración siempre, en todo el tiempo, va a ser menos 9.8 en la dirección J. Entonces tenemos todo. Posición inicial en X y en Y. Tenemos velocidad inicial en X y en Y. La podemos calcular debido a que tenemos la velocidad inicial, la magnitud, y tenemos el ángulo que forma con el eje X y tenemos la aceleración. Entonces es un problema en donde nos dan aceleración y todas las condiciones iniciales. Entonces B lo podemos descomponer en sus componentes en Y su componente en X, ¿no? Entonces su componente en X es algo así como 20 coseno de 30 grados y la componente en Y sería 20 seno de 30 grados. Tenemos entonces nuestro vector velocidad inicial, es decir, B en 0 es igual a 20 coseno de 30 grados en dirección Y más 20 seno de 30 grados en dirección J. Bueno, esto podemos calcular el valor del coseno. Esto nos da 20 raíz de 3 sobre 2 en I más 20 por 0.5 en J. Finalmente pongámoslo en esta manera. De esta manera, B de 0 es igual a 10 raíz de 3 en dirección Y más 10 en dirección J. Este es un problema con aceleración constante, obedece al movimiento de proyectil y sabemos que este tipo de movimientos con aceleración constante, sea en X o sea en Y, nos da como resultado un movimiento parabólico. Teniendo A y teniendo las condiciones iniciales, ya podemos deducir tanto la velocidad para todo tiempo como la posición para todo tiempo. Entonces tenemos dos caminos. Uno sería coger la aceleración e integrar. Es un camino en donde no nos toca saber nada. Y el otro camino sería
a través de las fórmulas que ya conocemos del movimiento de proyectiles o del movimiento parabólico cuando la aceleración es menos 9.8 en dirección J. Vamos entonces a tomar el camino de la deducción. Entonces tenemos que A es igual a 0i menos 9.8 en dirección J. Sabemos que A es igual a dB de t. Entonces debemos buscar un B tal que al derivarlo nos dé A. En este caso tendríamos B de t igual a C1, una constante que no sé cuál será, en dirección I. Este le escojo porque su derivada es igual a 0, más menos 9.8t más C2. Bueno, ¿por qué escojo esta función para B sub y? Porque al derivarla me da menos 9.8. Ahora tenemos que hacer un ajuste de condiciones iniciales. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a evaluar el vector B que está acá en 0. Esto nos da C1 en dirección I más menos 9.8 por 0 más C2 en dirección J. Pero ¿qué nos dicen las condiciones iniciales? Esta que está acá. Para B, nos dicen que B de 0 es 10 raíz de 3 en dirección I. Más 10 en dirección J. Entonces ya tenemos el valor de nuestras constantes. C1 es igual a 10 raíz de 3 y C2 es igual a 10. Ya podemos entonces colocar el valor exacto de la función b de t, de nuestro vector velocidad, y sería 10 raíz de 3 en dirección I más menos 9.8 t más C2, que sería 10 en dirección J. Bueno, sabemos que el vector velocidad es igual a la derivada de r con respecto a t. Esto implica que tenemos que buscar un vector r tal que al derivarlo nos dé b. Entonces, ese vector podría ser el siguiente. Entonces sería 10 raíz de 3t más, digamos, una constante de sub 1. Eso en dirección I. Bueno, ¿por qué? Porque esto, al derivarlo, me da esto. Recuerden que es el mismo proceso de integración. Menos 9.8 t cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque al derivarlo me da menos 9.8 más 10 por t más d sub 2. D sub 2, una constante arbitraria que, así como d sub 1, serán ajustadas con las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales para R? Vamos a ponerlas por acá. Como escogimos el sistema coordenado precisamente donde arranca el balón, entonces R de 0 es igual a 0i más 0j. Esas son las condiciones iniciales para R. Y de aquí, de R, obtenemos R de 0 igual a d sub 1 dirección I más, aquí porque es 0, ¿no? Menos 9.8 por 0 más 10, que esto es 0, 10 por 0, más d2, entonces da d2 en dirección J. Y eso debería ser entonces igual a 0i más 0j. Tenemos entonces los valores de d sub 1 y d sub 2. d sub 1 igual a 0, d sub 2 igual a 0, y ya podemos escribir el vector r que aparece aquí completamente. Sería r de t igual a 10 raíz de 3 t en dirección I más 9.8 entre 2, eso da menos 4.9 t cuadrado más
10t en dirección J. Bueno, ya tenemos completamente determinado R, B y A, y entonces ya podemos resolver cualquier pregunta que se nos plantee. Entonces la pregunta que se nos plantea es: ¿a qué distancia del lugar original vuelve y choca la bola con el piso? Vamos a dibujar un esquema de la situación. Bueno, entonces acá tenemos en rojo cómo sería la trayectoria del balón, ¿no? Entonces este es el origen, esta sería la trayectoria, y vemos que en la trayectoria existen dos puntos en los cuales el balón está en el suelo. Eso corresponde a puntos con la coordenada y igual a 0. Entonces, el posible algoritmo acá es el siguiente. Tenemos nuestra coordenada y de x, que es esta de aquí, y tenemos que ver para qué instantes de tiempo y es igual a 0. Como esto es una parábola, seguramente tendremos dos instantes de tiempo en el cual eso ocurre. Ya tenemos uno, que es t igual a 0. Esta ecuación nos tiene que volver a dar ese valor como solución. Y vamos a tratar de averiguar cuál es el valor del instante de tiempo en el cual la partícula está en este punto. Con ese instante de tiempo ya podemos calcular la coordenada x. La coordenada x sería entonces la distancia entre este punto y este punto. Entonces lo primero que haremos es averiguar los instantes de tiempo en el cual y es igual a 0. Entonces y de t la podemos obtener de acá, ¿no? Es menos 4.9 t cuadrado más 10t. De aquí entonces obtenemos la ecuación menos 4.9 t cuadrado más 10t igual a 0. Y de aquí vamos a factorizar el t, puede ser t igual a menos 4.9 t más 10 igual a 0. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones. Una sería t igual a 0, porque 0 por cualquier cosa es igual a 0, y la otra sería la siguiente, menos 4.9t más 10 igual a 0. Y de aquí podemos despejar t. Entonces t, pasando a restar el 10 y a dividir el 4.9, entonces nos da 10 dividido entre 4.9. Esto es aproximadamente 2.04 segundos. Eso le toma entonces al balón ir de este punto a este punto. Tenemos que la coordenada x como función del tiempo, es decir, x de t, es igual a 10 raíz de 3 por t. Entonces solo nos queda evaluar esta en este tiempo. Entonces x de 2.04 es igual a 10 raíz de 3 por 2.04. Y eso nos da aproximadamente 35.34 metros, ¿no? Que sería esta distancia que está acá.